vamos a dar inicio con todo lo que tiene que ver con la parte de hardware, lo que es revisión de componentes, líneas, medición de continuidades, voltajes, conocer algunas líneas, algunos componentes, algunos comportamientos también en cuanto en este tema que vamos a ver hoy, lo que es la carga, lo que tiene que ver con el almacenamiento de voltaje y distribución de cada una de las líneas. Vamos a ir clase por clase conociendo cada uno de los componentes. Vamos a llevar ese orden de clases en cada clase, en cada tema. Por ejemplo, hoy en la de carga vamos a ver los componentes relacionados, cómo se llaman, cómo se miden, cómo se comportan, y así vamos llevando un orden para no tener que ver una serie de componentes donde nos vamos a aburrir mirando eso y no ir conociendo las partes de la obra. Entonces vamos conociendo las partes de la obra, mirando cada tema y vamos explicando cada uno en detalle. Entonces iniciamos con lo que tiene que ver con el cargador y el flex de carga de un iPhone 5, en el cual vemos como ejemplo está este cable, que es un cable genérico, ya porque el cable original viene con un blindaje acá y tiene una serie de componentes diferentes que casi nunca lo vamos a poder mirar, y si lo llegáramos a mirar antes de destaparlo dañaríamos casi que el OSI-C y algunos transistores que trae internos. Es por eso que muchas veces el cable, cuando lo conectamos a nuestro dispositivo, nos sale que no es compatible, que no es certificado por su construcción interna, porque se emplearon componentes de alta calidad, de alta precisión también, pero por ello no va a decir que nuestro iPhone no va a cargar, porque ya han ido avanzando en cuanto a los cables, pero siempre se recomienda un cable original. Sin embargo, vamos a arrancar diciendo, y esto para explicar, porque lo que me llama la atención es que aunque nosotros conectemos el cargador en cualquier dirección, el dispositivo lo va a tomar normalmente, va a cargar y se va a comunicar con el PC, con el computador o con el dispositivo que nosotros lo conectemos, sin importar la posición. Entonces, ¿cómo sucede eso? Vemos que el cargador tiene 8 contactos y que en cualquier posición que lo coloquemos, la positiva siempre va a quedar contando 4 al borde de este lado. O sea, 1, 2, 3 y 4 va a quedar, y si le doy giro el cargador va a volver y quedar en la pista cuarta. ¿Por qué sucede eso? Porque la positiva no tiene continuidad directamente a la del otro lado. Por esa sencilla razón es que en este lado hace continuidad acá, pero mirándolo desde esta misma posición al otro lado hace contacto en la compañera, no en esta, sino en la que está detrás de esta. Por eso cuando lo volteamos, lo giramos, vuelve y queda la positiva en el mismo punto que es acá donde hace contacto. Entonces, si introducimos el cargador de esta manera, la pista positiva hace contacto acá, y si lo introduzco de la siguiente manera, o sea, giro el cargador completamente, vuelve y hace contacto en la misma pista positiva del conector de carga. Entonces, es lo interesante de este conector y la configuración que tiene. Ya para lo de los datos, porque los datos sí están, la línea positiva y negativa de datos, entonces está siempre al lado de la que está en la orilla. Por ejemplo, al lado de esta que es la negativa está la línea positiva de datos, y en la otra está la línea negativa. Por lo general se llama Pair 1P, como vemos aquí, P2P, Pair 2P y Pair 2N. Entonces, esta haría configuración a la línea 2 de datos o al par 2, donde está la positiva y la negativa, y la otra sería la P1N, Pair 1N, o el par número 1 negativo y el par número 1 positivo. Entonces, no importa cómo conecte el cable, siempre va a hacer contacto a una línea de datos. Esto también va a servir mucho porque si se nos sulfató por un lado, por el otro lado va a funcionar. Entonces tiene una serie de ventajas, y que aparte de eso, entonces también va a poder recibir y enviar comunicación directamente con otros dispositivos compatibles. Entonces es como lo curioso del caso cuando nosotros miramos
que de un lado y del otro hace contacto. Ya un cargador genérico o el cable USB genérico lo vemos que es muy sencillo. Tiene acá un S1T y tiene un transistor. Solo trae estos dos componentes y en algunos casos, como está acá, trae un condensador y una resistencia. Esto nos sirve para algo que vamos a ver ahorita en la práctica, que va a ser muy interesante y que es exclusivo del curso, porque nos va a dar como una alternativa cuando tengamos una falla de carga. Ya uso el ejemplo con este caso porque, como les explicaba, el original viene recubierto su CIC, viene protegido el blindaje, hay casi que obligar a abrir la lata muy forzadamente y siempre termina uno dañando casi que los componentes que trae interno. Pero de todos modos, acá podemos ver las configuraciones, cada una de ellas, esta las determina el plano. Acá vemos que tiene sus dos líneas de datos acá, sus dos líneas también al frente, la línea positiva, que en este caso recibe un nombre de 5B0 raya al piso USB. Esa línea recibe ese nombre después de que pasa el pin hacia el conector. Aquí vemos que ya entonces ya yo tengo acá un plano que me indica a dónde hace continuidad. Esto me sirve para poder empezar a hacer revisiones cuando tenga una falla de carga. Tengo una falla de carga, conecto mi cargador al flash, porque si quiero saber si el flash realmente está dañado, si el flash no le envía alguna línea. Lo que sí quiero aclarar es que sin las líneas de datos no va a cargar, no se va a identificar la carga, porque de aquí vamos a pasar a otros componentes que tienen relación con la carga. Entonces, aquí hay una línea detectora, la idea que la hemos visto los que han estado en los demás cursos, ya esto es familiar, ver líneas detectoras o de identificación. Son líneas que están acá por medio de una resistencia de cada dispositivo que se conecta. Digamos, si se conectó un mouse, por decirlo así, ese tiene una resistencia y por esta línea se puede medir, y el IC encargado de gestionar todo lo que hay acá interpreta qué voltaje necesita ese dispositivo y lo envía para que pueda funcionar y enviar datos, enviar información por la línea de datos. Así entonces esto, ¿por dónde envía voltajes? Pues acá están las líneas, la línea ACC1 y ACC2, por ahí salen líneas de voltaje a alimentar los dispositivos. Ya vemos que los iPhone tienen muchos dispositivos compatibles o accesorios compatibles con el teléfono que se pueden usar. Inclusive muchos de ellos no los conocemos, pero si buscamos en Google podemos ver dispositivos o accesorios compatibles con iPhone, nos sale una gran lista. Aquí vemos una tierra de la antena en la pista número 15 y que hace contacto al pin que tiene que ver acá con el conector de carga. Entonces esto me gusta mucho aclararlo, porque si vamos a ver un curso completo tendremos que conocer completamente desde donde inicia hasta donde termina para poder saber en sí qué hacer. Ya sabemos, tenemos una falla de carga, empezamos a probar, a conocer si el cargador es original, si el cargador es genérico, y es lo que vamos a ver ahorita en la práctica, cómo distinguir si el cargador o el cable USB es original o si es genérico. Aquí están los contactos, inclusive si llegáramos a conseguir un pin se podría reemplazar, se puede reemplazar porque no tiene ninguna ciencia. Incluso si hay un pin dañado, yo puedo sacar de acá, es muy fácil, con un ganchito saco cada clavija y puedo volver a insertarla si tengo uno de repuesto, o determino si hay una línea que no necesito, digamos la antena, y necesito la voltaje, la puedo sacar de ahí y insertarla y volver a soldar el pin si quisiera hacer hasta ahí de recursivo. Si no, los flash ya se consiguen muy fácil, son económicos, pero entonces es importante conocer esto. Ahora sí, lo que en sí es ya el funcionamiento de la carga. Después de que el flash, el voltaje entra acá por el cargador tiene que ser original. Cuando digo cargador es la cabeza, es el que conecta en la pared, tiene que ser el original para que haya una carga constante, una carga rápida y una carga
que ayude a proteger también la batería. Ya el cable, aunque también es importante, no es indispensable porque ya hay cables genéricos que cargan el teléfono incluso sin salir la advertencia en la interfaz de que este cable o accesorio no está certificado por Apple. Entonces, después de que el voltaje pasa, llega aquí a los pines 41 y 42 del conector del flash en la board. Aquí vemos que esto empieza 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, llega acá al 37, 38, pasa acá al 39, 40, 41 y 42. ¿Cómo lo sabemos? El plano nos lo dice. El plano nos dice eso cuando colocamos acá, por ejemplo, J7. Vamos a ver si lo encontramos. Creo que es acá. Aquí lo vemos. Aquí vemos el plano nos indica, para que salga el buscador nosotros tenemos que dar control F, buscamos acá dice que el J7 es el conector del flash de carga, nos indica cómo se llama cada línea, cómo se llama. Estos planos se los vamos a entregar para que ustedes los revisen, sin embargo son muy fáciles de descargar, de cuatrochar en Google, hay cantidad, nos dice cómo se llama cada línea y la vamos a ver a medida que vamos pasando las clases. En este caso las que nos interesan son casi que las que están acá subrayadas, que sería entonces la línea ACC1, ACC2, la línea PP5B0, guión al piso USB, guión al piso con, que es la línea que viene con el voltaje del cargador, y ahí empieza a mostrarnos hacia dónde va, que es ya lo que nosotros hacemos para que usted no tenga que estar mirando el plano, mirar para dónde va, para dónde agarra. Entonces ya tenemos nosotros el plano listo para que usted lo pueda llevar más fácil a la práctica. Entonces lo que nos enseña acá es que la línea positiva llega a un punto de test, Los puntos de test son estos círculos que vemos en la board, que ahí podemos colocar el multímetro y medir si es voltaje, si es continuidad. Son puntos de test de referencia para nosotros hacer un análisis en la board. Aquí ya entonces me indica el voltaje. Si yo conecto el flash, conecto el cargador, inclusive esto lo puedo hacer sin el display conectado, solamente voy a medir los voltajes para saber si está llegando hasta acá. Si hasta acá no llega un voltaje, porque eso es lo que me indica la línea, que aquí ya debe aparecer un voltaje aproximado de 5 voltios, entonces yo ya sé que o está en el cargador o está en el flash, y ya me retrocedo a hacer la revisión. Si en el flash está el voltaje y apenas lo conecto en la board se desaparece el voltaje, de una esto me indica que hay un corto en la board. Para los compañeros que son nuevos, que no están relacionados con esto, se les va a hacer un poquito más difícil, por decirlo así, porque hablamos de todo esto, pero la recomendación es, si usted quiere verdad aprender a esto, consiga una board de las mismas y siga cada una de las clases con su board en la mano y verá cómo va a avanzar rápidamente en estos temas de electrónica y de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento. Es como un consejo para que no se vayan a asustar, porque aquí en estos cursos vamos a ver todo lo que es la parte técnica electrónica de la board. Llega un condensador. Los condensadores, siempre que están en las líneas de voltaje, están para eliminar el rizado, para evitar interferencias que puedan presentarse, porque ellos tienen una cualidad muy específica, y es de que cargan y descargan. Por ejemplo, apenas recibe el voltaje, si la línea trae 5 voltios, el de una se carga con 5 voltios. Apenas haya algún ruido, alguna interferencia en la línea de voltaje, que haya alguna variación en la onda que trae acá el voltaje directo, él por su función en un vacío de esos,
él puede devolverle a la línea el voltaje y mantiene entonces un filtrado del voltaje que está entrando. Siempre que veamos condensadores de este color con la letra C es porque es un condensador polarizado. Cuando digo polarizado es porque está en paralelo en la parte negativa de la OAR. Toda la parte negativa de la OAR es todo lo que usted ve metálico, todo esto es parte negativa de la OAR, todo esto es negativo, esto es parte negativa, todo esto es negativo, todo esto es negativo, todo lo que veamos que vaya ensamblado en la OAR. Si ustedes pueden ver, este punto a tierra porque tiene 4 contactos que se unen a toda la parte grande de la OAR. Eso significa que este condensador, si ustedes lo detallan, acá tiene una linecita, acá otra que se comunica con la parte ancha de la OAR, y eso indica que tiene un lado a tierra y el otro no. Por eso automáticamente yo sé que este punto está conectado a tierra, porque acá lo vemos que sale una línea y se comunica con esta parte ancha de acá. Cuando dije acá no, aquí me equivoqué porque acá vemos el círculo, porque toda esta línea es positiva. Toda esta línea que vemos acá es la línea positiva. Si lo ven que es como una isla que hay acá dentro de este punto grande, porque toda esta línea de voltaje trae un voltaje importante, una intensidad que debe viajar por ella. Por eso las líneas de voltaje, las que son de carga, las que son de la batería, por lo general siempre son anchas, más anchas que cualquier otra. Podemos ver líneas tan delgadas porque por ahí viajan datos, voltajes muy pequeños, puede viajar por ahí una intensidad de voltaje muy baja. Aquí si viene una tensión de voltaje alta, por ejemplo si el cargador está entregando 1 amperio, 1000 miliamperios, entonces por acá va a viajar toda esa tensión de voltaje y necesita una línea ancha para que no se caliente el teléfono, para que pueda pasar con intensidad hacia los IC. Entonces resumimos, este condensador, y siempre vamos a ver condensador en la línea, por eso un condensador con una fuga de voltaje, ¿qué hace? Recibe un voltaje y deja perder alguno, entonces ya no va a cargar, va a mostrar carga falsa, se va a poder quizás calentar cuando esté cargando. Todo esto lo puede hacer un condensador. ¿De cuánto es? De 0.01 microfaradios. Estos condensadores por lo general siempre los que están en la línea positiva son hasta 25 voltios. Soportan toda esa tensión de voltaje, no porque por acá van a viajar 25 voltios, sino que siempre se deja con esa gran tolerancia, ya que si se colocara ahí uno de 6 voltios, digamos, siempre va a viajar 5, casi que el máximo de voltaje que va a viajar por ahí, y se puede recalentar mucho el condensador o trabajar al límite. Acá cuando veamos un condensador con una letra C así amarilla, ya los compañeros saben, los que están en el curso para los nuevos, son condensadores que no son polarizados. No son polarizados porque en este caso están en serie. Mire que este sí muestra el voltaje acá y al otro lado aparece también el mismo voltaje, y no en este. ¿Por qué en este no? Porque esta línea va a tierra. En cambio este condensador que no es polarizado porque no está en contacto a tierra. Si usted toma el multímetro y lo coloca en continuidad, coloca una patica acá a tierra y otra acá, va a tener continuidad, pero acá no. Aquí en ninguno de los dos de estos va a tener continuidad porque no tiene una polaridad tierra. Este de acá sí es con polaridad tierra. Todos tres están para filtrar el rizado de lo que se pueda presentar en esta línea. El ruido electrónico de un cargador de mala calidad puede generar un ruido. ¿Qué es un ruido? Para los que ya han tenido contacto, tienen contacto con los celulares, un ruido, para explicarlo así visualmente, es cuando conectamos un cargador de mala calidad. Apenas lo conectamos, el táctil se enloquece, se oprime varias veces, se selecciona solo o deja de funcionar el touch o el táctil. Eso es un cargador con ya un ruido muy amplio, que los componentes que están para ayudar a que eso no pase no alcanzan porque está generando mucho ruido. Después nos encontramos acá que en la línea positiva, después de
tener estos condensadores acá, pasa a un transistor MOSFET de canal P de 20 voltios a 1.6 amperios de 4 pines, de 4 contactos internos. Esto lo cual me dice, todo transistor tiene un punto de saturación. Este transistor está aquí para múltiples funciones, una de ellas es gestionar la carga, otra también para proteger la batería, y otra también muy importante es que en el pin gate, en la puerta, tiene una protección también de cargas electrostáticas, SD. Este transistor entonces también está acá de interruptor de carga. Bueno, los transistores tienen unos puntos de trabajo a una cierta temperatura, entonces ellos presentan algún cambio interno, y esto depende ya a su datasheet. Entonces, por lo general, los datasheets de todo lo que vamos a encontrar en el iPhone, a diferencia de que cuando vimos el curso de tablets o el curso de Samsung, era muy fácil poder identificar con los fabricantes cuáles eran esas especificaciones. En los iPhone un poquito más complicados, pero por ello no vamos a decir que no vamos a aprender cada uno de sus componentes, ya que todo transistor de estos MOSFET entonces tienen sus contactos. Dos de ellos son la source o la fuente. Está la drain, la de drenaje, que es la que trae la línea positiva que viene desde el pin de carga, pasa por el flex, entrega el conector de la board, y del conector de la board pasa aquí a este transistor que puede cumplir todas las funciones antes descritas. Y la otra, que es la gate, la puerta, que tiene una resistencia de 5.1K. En el momento de que haya una saturación por la línea tierra, puede evacuar el voltaje para que no pase a la línea que está acá, a la línea positiva, que ya entonces de ahí vuelve y entrega un condensador de 1 microfaradio. Y que sí es importante, porque si yo tengo una falla de voltaje, que no me carga un iPhone 5, yo reviso si todos los voltajes están llegando hasta acá, si todo está bien, pero cuando llega el transistor MOSFET se queda solo en la de drenaje y no pasa a la fuente. ¿Cómo sé si pasa a la fuente? Pues mido voltaje, si llega aquí a este condensador. Si no sale voltaje de acá, una de dos: el transistor está dañado, no está cumpliendo su función, o hay un corto también en el microchip controlador de carga y USB. Si no pasa, lo primero que voy a desconfiar es en este transistor. También yo puedo hacer una prueba, ya sea hacer un jumper desde la línea positiva, desde aquí a este condensador. Si el voltaje pasa y el teléfono me muestra cargando, ya sé que está fallando el transistor. Puede cargar sin él, pero va a quedar sin protección, la batería. ¿Esto qué significa? Que la batería muy probablemente también, sin este transistor, puede llegar a cero completamente, y después cuando lo quiera volver a cargar tendré que sacar la batería y reanimarla por aparte, por afuera, darle carga directa para que tome la carga inicial y ahí sí la reconozca el teléfono. Puede ser uno de los casos, porque esto también lo puede hacer el microchip. Si está fallando también la batería, no va a tener un control y se va a descargar a su totalidad, lo cual cuando conectemos un cargador, así sea original, muy pocas veces reanima de nuevo la batería. Y si ya tiene varios meses de uso, entonces se acortan las posibilidades de que pueda funcionar perfectamente. El MOSFET significa FET de metal óseo semiconductor y FET de compuerta aislada. Es un tipo especial de transistor FET que tiene una versión NPN o PNP. El NPN es llamado MOSFET de canal N y el PNP es llamado MOSFET de canal P. Una delgada capa de metal de material aislante formado de dióxido de silicio, también se llama sílice o sílica, es colocada del lado del semiconductor, y una capa de metal es colocada al lado de la compuerta gate. El MOSFET de canal N, en la parte N, está conectado a la fuente, a la source y al drenaje. El MOSFET de canal P, la parte P, está conectada a la fuente y al drenaje. En los transistores bipolares, la corriente que circula por el colector es controlada por la corriente que circula por la base. Sin embargo, en el caso de los transistores FET, la corriente de salida es controlada por una tensión de entrada, un campo eléctrico. En ese caso no existe corriente de entrada.
Los transistores MOSFET se pueden dañar con facilidad y hay que manipularlos con cuidado debido a la capa de óxido muy delgada. Se puede destruir con facilidad si hay alta tensión. La operación de un MOSFET, tanto en el canal N o el de canal P, cuando no se aplica tensión en la compuerta, no hay flujo de corriente entre el drenaje y la fuente. Para que circule corriente en un MOSFET de canal N, una tensión positiva se debe aplicar en la compuerta si los electrones de canal N de la fuente y el drenaje son atraídos a la compuerta y pasan por el canal P entre ellos. El movimiento de estos electrones crea las condiciones para que aparezca un puente para los electrones entre el drenaje y la fuente. La amplitud o anchura de este puente y la cantidad de corriente depende o es controlada por la tensión aplicada a la compuerta. En el caso del MOSFET de canal P se da una situación similar cuando se aplica una tensión negativa, por eso este transistor tiene una resistencia a tierra de 5.1 K. Los huecos, ausencia de electrones de canal P del drenaje y de la fuente son atraídos hacia la compuerta y pasan a través del canal N. ¿Qué hay entre ellos? Creando un puente entre drenaje y fuente. La amplitud o anchura del puente y la cantidad de corriente depende de la tensión aplicada a la compuerta. Debido a la delgada capa de óxido que hay entre la compuerta y el semiconductor, no hay corriente por la compuerta. La corriente que circula entre el drenaje y fuente es controlada por la tensión aplicada a la compuerta. Resulta que entonces ya de aquí pasa al microchip controlador, el U2. Este es un IC que gestiona la carga y el USB o las líneas del USB a la vez. Entonces, todas esas líneas entran acá para ser gestionadas por él y es el IC que más se daña cuando tenemos fallas de que el teléfono no carga, de que el teléfono apenas se descarga, ya el cargador no es capaz de reanimarlo y tenemos que sacar la batería y volverla a reanimar para que pueda ser reconocida. Eso pasa cuando el IC está dañado. Este IC gestiona lo que tiene que ver cuando lo conecte y no sea reconocido por el computador, aparezca que dispositivo desconocido o no instala los drivers porque no reconoce qué teléfono es. Ya cuando nosotros entramos en detalle a conocer bien, abrimos el plano, le damos acá control F, le damos buscar el U2 que es el IC que nos interesa. Aquí nos aparecen, en este caso es este que vemos acá, es este, aquí lo vemos, el U2. Ahora lo necesitamos buscar en el esquemático, seguimos buscando abajo y ya por aquí está cerca. Nos arroja varios resultados porque varias líneas también empiezan por U2. Entonces si tenemos si buscábamos por CBT era más fácil. Bueno, acá tenemos entonces el IC, que es el que estamos hablando, el CBT L1608A1. Este es el chip controlador de carga y USB, y entonces acá empezamos a ver en detalle cada una de las líneas. Y lo primero que encontramos es una línea importante que es la que venimos siguiendo. En este caso sería esta que estamos siguiendo, que llega acá, pasa al transistor y entra al U2 y hace contacto a este condensador de un microfaradio. Aquí vemos que esa es una línea protectora USB que en conjunto con el transistor están protegiendo de tensión. En alguna eventualidad que se presente, también puede haber un corte en el transistor, una saturación, y no dejar permitir que el voltaje entre al IC y por ende entre a la OAR y a los demás circuitos, generando algún daño en alguna eventualidad que se pueda presentar. También aquí se puede cortar la carga, determinando si ya está en su totalidad, si el nivel de tensión ha llegado al máximo umbral. Entonces aquí se permite un cierre de ese voltaje y no entra a ningún otro componente.
Aquí podemos ver varias cosas que estamos mirando en este IC. Este IC es un gestionador de USB y todo lo que tenga que ver con comunicación entre la board y los programas, en este caso nuestro computador, cuando intentamos restaurarlo por medio de iTunes o cualquier otra aplicación. Esto también aplica a cualquier teléfono o dispositivo móvil. Este IC, entonces, al gestionar, nosotros vemos acá varias líneas. Podemos ver las que vamos a ver ahorita a continuación, después de que terminemos de ver esto, que son las líneas que tienen que ver con la línea USB, o que miramos al inicio acá, que podíamos ver el PAIR 1 y el PAIR 2. Entonces esas líneas entran acá, nos dice por cada pin o cada val del IC a dónde llegan las líneas que traen la comunicación de datos USB. Y entonces estas líneas entran al IC por esta parte, por estos contactos. Recuerde que podemos conectar el cargador de diferente forma o el cable USB y se va a comunicar de igual manera con nuestro computador, pero aquí ya llegan esos dos pares y acá salen por estas líneas que son las líneas de USB y salen hacia el procesador de llamadas o al módem. Aquí vemos que dice BB debug USB, que ya es la depuración USB, que ya sale para poderse comunicar. El procesador se comunica por este lado al IC y el IC se comunica con el computador por estas líneas. Por eso cualquier falla que tengamos con reconocimiento en el computador no se detecta, no lo puede reconocer, vamos a estudiar bien esas líneas que tienen que ver con él. Si las líneas llegan perfectamente hasta el IC, tenemos que investigar si están llegando hacia el procesador y tomar algunas continuidades que vamos a ver a continuación. Pero lo que quiero explicar es la cantidad de líneas que tiene y qué significa en su mayoría cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, vemos que hay unas líneas que se llaman UART. UART es un bus de datos que significa transmisor receptor asíncrono universal. Es la interfaz de comunicación serial o de datos de programación. Por ejemplo, un programa en el CPU por medio del cable USB se comunica con el IC y por medio del IC se gestiona y se envían las señales por medio de este bus UART, que se encarga de gestionar y programar los chips internos que estén comunicados a esa línea. Entonces, el controlador UART es el componente clave del subsistema de comunicación serie de datos en el interior de la board. Por eso vemos que él trabaja exclusivamente con cada componente con líneas independientes, con la de transmisión y la de recepción. Aquí podemos analizar que abajo de él está el JTAG, la CLK y la DUIO. Entonces, esta es la JTAG de sincronización de reloj o de reloj y esta es la línea JTAG de datos de entrada y de salida. Lo que tiene que ver con el JTAG, entonces, ¿qué significa? Es un acrónimo de Joint Test Action Group. Eso está diseñado originalmente para circuitos impresos. Actualmente es utilizada para la prueba de sus módulos, los de circuitos integrados. Ahorita también podemos ver, por ejemplo, resurrección JTAG en algunos teléfonos, por ejemplo, los Samsung, los Galaxy, los Sony Ericsson. Podemos ver que hay cajas destinadas a hacer JTAG que se comunica con esa interfaz. Es una interfaz especial de 4 o 5 pines agregados a un chip, diseñada de tal manera que varios chips de una tarjeta pueden tener sus líneas JTAG conectadas en Daisy Chain. Daisy Chain o cadena margarita es un esquema de líneas usado en ingeniería eléctrica y electrónica. Es una sucesión de enlaces, tal que un dispositivo A puede estar conectado a un dispositivo B, el mismo a un dispositivo C, este dispositivo C a un dispositivo D. Así sucesivamente los componentes de la cadena deben comportarse de forma cooperativa. Por ejemplo, solo uno se apodera del bus de comunicación a la vez. Además, solo uno de los componentes se conecta a la computadora. Si nosotros analizamos acá y colocamos JTAG, como para que vean lo que acabé de decir, por ejemplo, si buscamos, deben de haber muchos componentes conectados en la línea de JTAG. Por ejemplo, el U12, que si lo buscamos, qué significa, nos diría entonces a qué relación tiene. En sí quiero decir lo que tiene conexión. Por ejemplo, acá están las líneas que decíamos de 4 a 5, la TCK, la TDI,
la TD0 y la TMS. Si seguimos buscando deben de aparecer más componentes conectados a esas líneas. Vamos a ver qué más componentes pueden haber. Hay conectores, ahí acabamos de pasar un conector donde aparece en la línea JTAG. Por ejemplo, acá también el U1, que es un IC de radiofrecuencia, el MDM 9615, tiene conexión JTAG. Ahí la vemos, la TCK, TDI, y así sucesivamente. Muchos, por ejemplo, todos los que hemos pasado, también tienen conexión. Este U8 de radiofrecuencia, un módulo de Wi-Fi y de Bluetooth. Ahí vemos que también tiene su conexión a JTAG, lo cual explica y nos corrobora lo que acabamos de decir. La memoria de 1 GB de DDR también tiene su conexión JTAG. Aquí vemos, tiene el seleccionador, tiene las 5 líneas que habíamos dicho, y en algunos casos la sexta, que es la TRTCK, y algunas otras que se pueden agregar. Entonces SiC por eso es tan importante, porque gestiona todo lo que hemos mirado ahí a continuación. Vamos otra vez a ubicarlo para terminar de explicar algo con él. Aquí, entonces ya podemos ver lo importante que es él y todo lo que tiene que ver. La línea I2C, esta línea que vemos acá, la I2C, CDA y CLC y CSCL. Entonces, ¿qué es? A medida que la capacidad de integración de un único chip aumentaba, el número de componentes comerciales disponibles aumentaba exponencialmente. Cada vez era y es más sencillo fabricar bloques de construcción electrónicos integrados en un único chip, y pronto entonces el grosor de catálogos de los fabricantes también se amplió. Era relativamente fácil encontrar esos bloques de construcción, pero cuando un diseño requería usar una docena de bloques, ponerlos de acuerdo y conseguir que se comunicaran eficazmente se convirtió en un problema, y por eso nació esta línea I2C. El protocolo de 2 hilos de control, uno para transmitir los datos, la SDA, y otro el reloj asíncrono que indica cuándo leer los datos, la SCL, y en algunas ocasiones GND, que es la tierra, y 5 voltios cuando solamente está destinado a este. Ya cuando un IC como el que estamos viendo, entonces tiene cada una de esas conexiones. Cada dispositivo conectado al bus I2C, y cada uno tiene su dirección exclusiva de 7 bits. Así que en teoría podemos conectar 2 elevado a la 7 igual a 128 dispositivos. Uno de estos componentes debe actuar como máster, es decir, controla el reloj. No se requiere una velocidad de reloj estricta, ya que él es el máster quien controla el reloj. Es multimáster, el máster puede cambiar, pero solo uno puede estar activo a la vez y proporciona un protocolo de arbitraje y detención de colisiones. Así entonces podemos analizar cada una de las líneas y lo importante que es TIC y poder entender todo lo que conlleva con él. Sí. Bueno, ya cuando llegan las dos líneas acá, los Pair 1 y Pair 2, que traen los datos del USB, sale entonces hacia el procesador de aplicaciones, o sea, el procesador principal, por estas líneas que vemos acá. Las dos líneas del U2 pasan a dos resistencias de 0 ohmios. Llega aquí a este punto, atraviesa la resistencia y pasa al procesador en esta línea de acá, al igual que la otra línea. Recuerde que entran, por decirlo así, 4 líneas de los datos USB hacia el IC2 y salen 2 hacia el procesador, ya gestionadas por ese mismo IC. Estas resistencias, si alguna de ellas fallara, toda la comunicación con el procesador y con, digámoslo en este caso, con iTunes, que es como el programa que más usamos para comunicarnos con el iPhone, no tendrá éxito, solamente por una resistencia de 0 ohmios. Una resistencia de 0 ohmios es simplemente un jumper de lado a lado, que como las máquinas en fabricación no usan jumpers como nosotros lo hacemos, entonces colocan resistencias de 0 ohmios para cumplir ese jumper. Entonces, si faltara una de ellas, si esa línea no llegara hasta acá, nunca se va a comunicar el computador
con nuestro dispositivo ni nunca tendrá este acceso a la información interna de nuestro teléfono. La línea positiva que viene del cargador, después que está gestionada por el IC y está atravesando el transistor MOSFET, pasa hacia el PMIC o el Power Manager IC o Power Manager Circuito Integrado, que es el que gestiona en sí y la distribución de todos los voltajes. Recuerden que cuando ya el voltaje entra acá, ya se gestiona una cantidad de administración de líneas que llevan datos de todas las clases de voltajes, que llevan distribución de todas las clases de voltajes como 1.3, 3.0, 1.8, muchas líneas que manejan se distribuyen acá y acá mismo llega el voltaje ya protegido, gestionado por ese IC hacia el IC principal o al IC que tiene que ver con la administración de voltaje, que podemos decir que es el IC de Power. Después el mismo IC, por estas líneas de acá, por estas líneas, saca la línea directa a la línea BEDBAT, a la línea BED Battery, que es esta que está acá. Desde la positiva, este es el conector de la batería negativa, la ID o la ETEN, y acá viene la línea positiva de esta OAR que entra, hace dos funciones. Cuando no está el cargador, lleva el voltaje de aquí hacia el IC de Power, y cuando está conectado el cargador da toda la vuelta a ese voltaje, administra acá por un transistor, por un IC, llega hasta el IC de Power, el administrador de voltaje, y envía una tensión alta, más alta que la que hay en la batería, para poder acumularle voltaje por esta misma línea. Así se gestiona todo lo que tiene que ver entonces con el iPhone 5. Cuando vemos ya el iPhone 6, vemos lo mismo. Ya para hacer un resumen y no entrar tanto en detalles, vemos también el puerto de carga, el flash, a donde hace cada contacto, cada línea. Ya yo puedo, si tengo una falla, conectar el cargador y mirar si el voltaje está llegando. Si tengo más curiosidad y saber si de pronto acá hay algún componente dañado, yo puedo retirar una silicona que trae acá con una agujita muy suave y puedo revisar. Por ejemplo, aquí hay un diodo protector de carga electrostáticas que están en estas líneas, que lo podemos ver que son unos diodos que son muy similares a estos IC en cuanto a su contextura visual. Podemos ver que es como un tipo de material muy similar al que tienen estos IC, que por lo general no los habíamos visto en ninguna otra board, sino en esta board de iPhone estamos viendo estos diodos que están aquí protegiendo estas entradas. Las líneas de datos, ahí las vemos, la PAIR 1 y la PAIR 2 llegan y hace contacto al flash. Están las líneas de administración de voltaje, la ACC1 y la ACC2. Vemos aquí una línea que veíamos en el otro lado, que es de la antena, y acá podemos analizar que la línea positiva hace contacto en este sector, en el flash. Luego hace contacto en la board, en este sector, y empieza a hacer su recorrido. Ya que hemos aprendido, acá vemos que la línea positiva hace contacto en 3 puntos de la board, aquí, y en uno de los contactos internos del conector. Hay un condensador de 100 picofaradios que empieza entonces a ayudar a filtrar y a estar en esa línea positiva que viene con el cargador. Luego al respaldo de la board hace contacto aquí a otro condensador de 220 picofaradios y un condensador de 56 picofaradios. Ese condensador que vemos ahí, todos los que están en esta línea, son a una tensión de voltaje de 25 voltios. Como siempre lo hemos generalizado, casi siempre los condensadores que vamos a encontrar en esa línea soportan máximo una tensión de voltaje de 25 voltios. Llega acá un último condensador de 0.1 microfaradio para ahí sí llegar entonces al IC controlador de carga.
Aquí vemos que llega el IC controlador de carga y vemos acá un transistor también. En este caso este transistor, el Q1701, no es de 4 contactos como el anterior, sino de 3, uno grande y dos pequeños, que cumple la misma función del que describimos en el iPhone 5S. Vemos que el IC, entonces este es el U1401. Este IC hace el U1401, es la referencia que está en el plano esquemático. Llega aquí a esta línea, este también gestiona el controlador de carga, controla lo que tiene que ver con la carga, la temperatura, controla lo que tiene que ver con advertencias hacia el procesador de la temperatura que esté, si hay conectado un dispositivo que no sea compatible, que no sea certificado, se envía una notificación al procesador para que en la interfaz de la pantalla lo pueda mostrar y nosotros poder entender lo que está interpretando en ese momento el sistema operativo. Este es muy sencillo porque este IC gestiona personalmente todo. Él mismo tiene una línea conectada a la línea positiva de la batería. En este caso no va al IC de Power, por lo cual el IC de Power está libre de todo este gestionamiento para destinarse y destinar sus tareas a otras funciones y poder ser más rápido que por ejemplo el 5S. ¿Por qué? Porque él mismo gestiona, él mismo evalúa la tensión de voltaje que haya en la batería, en la que haya en el cargador, y empieza a administrar voltaje, hace cortes de administración. Por ejemplo, si ya ha pasado el umbral máximo para la carga, entonces se activa el interruptor, tiene interruptores y no dejan pasar la carga hacia la batería. Hasta que no lo desconectemos, nos puede enviar una alerta de que ya la batería está al 100%, que podemos desconectar el cargador quizás. Aquí nacen varias líneas también. Por ejemplo, vemos una línea que es la BCC Main, son líneas importantes. Aquí podemos ver algo, podemos ver un transistor y vemos otro transistor MOSFET, que en este caso son tipos de transistores, pero con sus mismas especificaciones. Tiene la puerta, tiene el drenaje, el drain o la fuente. En este caso podemos ver acá que todo se gestiona por estos IC y que cualquiera de ellos que fallara no nos dejaría cargar, no nos dejaría tener una carga eficaz, o quizás haya una carga falsa si un condensador de estos tiene una fuga a tierra. Que lo vamos a aprender a medir todo esto, vamos a poder saber si está saliendo o no está saliendo el voltaje de un transistor de estos, y todo en detalle. Pero acá vemos completamente de donde nace hasta donde termina. Nace acá cuando entra el cargador, empieza a viajar la tensión de voltaje por el flash lo entrega en la OAR lo entrega a unos condensadores, que siempre en las líneas de alimentación están unos condensadores que ayudan a evitar, que ayudan a suavizar la tensión de voltaje, porque recuerden que el voltaje que está entrando era alterno y que se convirtió a directo por medio del cargador, y que la idea es mantenerlo lo más continuo posible, desde que entra al conector hasta todas las líneas que llevan la OAR. Entonces estos IC son controladores de carga. En este caso, este no es un controlador de carga USB, sino que está destinado solamente para la carga. Ahí lo podemos analizar detalladamente, podemos seguir cada una de sus líneas en caso de alguna falla. Aquí las líneas de datos también vemos que debe ser igual. En este caso les cambié el color para no confundir un poco acá, porque se unían mucho y para que no se me confundieran, pero la línea azul y verde son una línea de datos, y la línea amarilla y fucsia también son otra línea de datos. Entonces hacen la misma función. También cuando conecten el cable USB, un modo va a funcionar y de otro modo igualmente. En este caso las líneas de datos empiezan a viajar y empiezan acá y hacen contacto a este punto de la OAR. Este punto de acá de la OAR
este punto que vemos acá es un punto de test. Siempre que damos círculos así son puntos de test. ¿Para qué sirven los puntos de test? Muy fácil, yo quiero saber, tengo una falla porque este iPhone 6 no me conecta el computador, yo conecto el flash y puedo evaluar yo puedo mirar si detrás del pin está teniendo continuidad el flash, y del flash aquí a estos puntos de prueba. Por ejemplo, yo vengo y toco acá, digamos esta línea de datos, y toco acá, y si no hay continuidad, esa es la falla, algo está pasando, ya sea que el conector está dañado, tiene una patica partida, está mal soldada, no está haciendo buena conexión. Ya determinaría visualmente qué está sucediendo en ese conector. Eso lo tendría que determinar para saber qué está pasando. Luego de ahí, la línea, entonces pasa, esto es solamente un punto de test. De ahí pasa la PAIR 2N, pasa al IC controlador USB. Este es el U1700. Llegan acá al IC, al igual que la PAIR 1. De aquí entonces sucede algo. En este caso, ya después de que han sido procesadas o han sido administradas por el IC controlador USB, ya pasan entonces hacia el procesador de llamadas o el módem, en este caso el MD9625. Entonces, tenemos fallas de conexión, revisamos flash, revisamos conector, llegamos hasta el IC. Si vemos que todo está bien, hay continuidades, tenemos fallas, ya desmontamos el IC y hay continuidades desde acá hasta donde lo señalamos acá en el plano. Entonces muy probablemente la falla se deba a que las líneas internas hacia el módem o no están haciendo buen contacto, tendríamos que resoldar. Esto lo explico por esta sencilla razón. Como ustedes ven, les explico en qué sector hace conexión. Muchas veces he solucionado casos exclusivos, digamos, si tengo una falla de conexión al computador porque no es reconocido, yo sé por qué lado se conecta el módem. Si el módem está respondiendo, yo no lo voy a empezar a resoldar por todos lados. Siempre trato de quitar un poquito la resina que está en el borde, aplico flux y resoldo. En otras ocasiones he probado continuidad en otros cursos que hemos dado, y es que agarramos y metemos un hilo de cobre acá y con el multímetro probamos continuidad, si hay continuidad, en caso tal de que podamos tener el IC desmontado, para saber si hay continuidad desde acá al interno o debajo de este procesador. Entonces es muy sencillo las líneas que tienen que ver con el iPhone 6, porque el iPhone 6 Plus es similar también al iPhone 6 normal. Entonces vemos que las líneas de carga del iPhone 6 lo único que cambia es el tipo de conector, y que cambia algunas configuraciones, pero no muchas, pero sí hay que tener eso presente. Acá podemos ver entonces el conector, vemos las configuraciones del cargador, siguen siendo las mismas, y acá vemos el conector en el plano. Si abrimos el plano encontramos que es el J1817 donde se conecta, igual como está aquí en la línea 39, 40 y 42 hay conexión con la línea positiva, y ya en el plano es idéntico en cuanto a su configuración porque tienen los mismos componentes. Aquí vemos el transistor, el Q1701, donde recibe las líneas. Por la línea positiva, esta línea de 5 voltios USB que entra al transistor por el pin de drenaje, y que también tiene en la gate, en la puerta, tiene una resistencia de 10K, como lo veíamos en el iPhone 5, que tenía una resistencia conectado en un transistor. Pero aparte de eso tiene un transistor acá, también lo vemos, tiene otro transistor, el 1413, el Q1413. Este transistor también, aunque tiene varios contactos, es un tipo de transistor MOSFET donde tiene la fuente, el drenaje y la puerta. La puerta entonces está directamente con el IC, y por eso entonces por medio de este IC, por medio del transistor, se gestiona, se puede usar como un interruptor para cuando ya la carga está
en el nivel máximo, cortarla, proteger. Entonces todo lo que tenga relación con una falla de carga en un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus tiene relación con estos tres componentes directamente. Ya cuando en el iPhone 6 hay una falla de USB, vamos a revisar el IC que tiene función con el controlador de las líneas de datos que vienen por el cable. Aquí vemos el U1401, sus configuraciones, cada una de sus pines que hace, y aquí vemos que tiene pues todo lo que es el USB detector, una acción de un diodo que se activa dependiendo si hay que proteger la línea, y esto lo vamos a poder encontrar en detalle en el plano cuando lo estemos analizando en cada una de las clases. Entonces de aquí sale un voltaje importante, o nace un voltaje que es el VCC main, y llega a esta bobina, que esta bobina simultáneamente vuelve hacia el IC controlador de carga. Recuerden que cuando hay convertidores de CDC, LDO, porque cada uno de estos IC internamente puede tener 2, 3 convertidores de CDC, un LDO, 2 LDO, y por lo general cuando hay convertidores de CDC llevan acompañado unas líneas hacia una bobina que retorna de nuevo al IC. Esto también lo aprendimos en el curso de Samsung del Galaxy, cuando veíamos que en el IC de carga había una bobina por la cual hay una diferencia cuando se introduce el cargador. Entonces es muy sencillo las líneas que tienen que ver con el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, porque en la parte de atrás todo este punto de acá, inclusive hasta este sector, son muy similares al iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Ya cambiarán algunos componentes que iremos viendo poco a poco, y ahora sí, entonces pasemos a lo que es interesante, que es a la práctica, a mirar los voltajes, a mirar qué vamos a hacer en cada caso. Listo, muchachos, vamos a hacer un análisis de voltajes a cada uno de los componentes que hemos visto y a cada una de las líneas. Para ello vamos a usar un cargador original de Apple. Se sabe que es original por no más la diferencia en la escritura. Este viene en español, dice marca Apple, y aunque dice que es hecho en China, este también es más en China, pero ahí vemos la diferencia en la letra, es como lo más fácil. Y si nos pudieran engañar con la letra, no nos pueden engañar con el resultado que va a arrojar este análisis que vamos a hacer. Vamos a usar un detector USB. Esto es un aparatico que se conecta al cargador, nos indica qué voltaje está enviando y qué consumo tiene el celular al momento de cargar. Es muy importante también para hacer estas pruebas. Sin embargo, es solamente para hacer una explicación, porque van a creer que porque no lo tienen, entonces no van a poder continuar haciendo revisiones y análisis. Es solo que lo uso porque es una herramienta ideal para ello. Voy a marcar unos voltajes. Vamos a usar un multímetro, un tester. Lo vamos a usar en la escala de medición de voltaje continuo. Ahí ve la letra V y las rayitas arriba que dice que es un voltaje continuo. Lo vamos a usar siempre en el puerto con la negativa, y la positiva donde indica lo que queremos hacer. En este caso está la V y es donde necesitamos medir el voltaje. Yo voy a usar, es igual que usemos el multímetro, pero para que ustedes tengan una mejor visualización voy a usar este voltímetro que es digital. Es algo similar a esto. Esto también es fácil de conseguir, y esto se alimenta por voltaje. Se le alimenta a 5 voltios. Ya con 5 voltios se le enciende, y ya entonces acá salen las líneas positiva y negativa para uno hacer cualquier test. Ese lo voy a emplear para poder mostrarles ahí una mejor panorámica. Listo, vamos a iniciar. Vamos a conectar los dos cargadores, el original y el genérico o el chino. Vamos a conectar los dos detectores USB para que tengamos algunas cosas claras. Este es un iPhone 5, es un iPhone 5S totalmente funcionando, con una duración de la batería muy normal, y con todos los parámetros a un teléfono funcionando correctamente sin ninguna falla. Aquí quiero hacer unas pruebas. Cuando yo conecto,
el detector USB al cargador, ustedes ven que el original envía 5.05 voltios. Es un voltaje muy preciso al que especifica atrás que es de 5 voltios. Podemos decir que acá hay 5 voltios, 5.0. Pero miren el genérico o uno de regular calidad me marca 5.3. Ya inicia enviando un voltaje más alto al requerido originalmente. Sin embargo, con él también va a cargar, pero hay una gran diferencia. Cuando yo conecto el cable USB al original, inicia una carga. Aquí podemos analizar. Inicia una carga. Y el teléfono tiene, en este momento, tiene una carga del... Vamos a ver qué porcentaje tiene, un 44%. Y está mostrando un consumo de 970 miliamperios, 0.97 amperios, lo cual es una carga normal para el teléfono. En este caso, el teléfono, al tener un mayor consumo, o sea, esto lo está entregando el cargador y el cable. Al tener ese consumo, la batería va a cargar más rápidamente. Si yo hago la prueba, la misma prueba en el cargador genérico, también va a mostrar que está cargando. Ahí lo vemos, está cargando normal, muestra el mismo porcentaje, que nosotros teníamos ahí, 45%, ya está subiendo normal de la carga. Pero miren la diferencia es que está en 660 miliamperios, está consumiendo menos, lo cual también va a indicar que va a cargar en mayor tiempo, va a demorar más cargando con este cargador genérico que con este original. Entonces, eso depende del cargador, pero el cable también es importante porque el cable también me va a entregar una carga mejor en determinados casos. Aquí he desconectado ya el cable original, lo tengo aquí marcadito con color para no confundirlo, y he conectado un cable que viene con un cargador genérico. Si ustedes pueden ver, con el cargador, la cabecita original y el cable genérico de una marca, un consumo de 0.73 miliamperios ha bajado al cable original, lo cual también me indica que aunque tenga la cabeza original pero un cable genérico, también va a demorar una hora, puede ser una hora más, 40 minutos más. Ahí vemos, está cargando normal sin ningún problema, pero el consumo ha cambiado. Si yo lo cambio al genérico con su cable genérico, me marca 610 miliamperios, 0.6162 miliamperios. Y acá entonces está la diferencia entre un cable original y un cable genérico, aunque estos no me arrojan ningún error en pantalla, que no es certificado, porque ahorita últimamente pues ya han podido mejorar la calidad y han podido saltar esa restricción que le hacía el IC, haciendo una similitud en los parámetros internos del cable, porque el cable acá tiene los circuitos que son los que examina el IC controlador de carga. Aquí los vemos, un transistor y un SONT, ahí lo podemos ver, que gestionan lo que es la carga y el USB. Y acá es donde yo les decía que, por ejemplo, aunque conectemos de un lado al otro, van a tener los mismos pines y va a entrar de una manera normal. Ya haciendo esta introducción con los cargadores, ahora sí pasemos a mirar los voltajes. Cuando conectamos el cargador al flex, el voltaje pasa por sus líneas internas y tiene que llegar aquí a este punto. Vamos a tocar acá, ahí vemos, está llegando un voltaje similar al que está entrando en el cargador. Aquí puede diferenciar un poquito porque este voltímetro es un poco impreciso, pero quiero explicar que el voltaje pasa, ahí lo pueden analizar, el voltaje es similar al que está entrando en el cargador. .2, 5.1. Si ese voltaje no estuviera ahí en ese flex, automáticamente sabemos que el flex está dañado, tenemos que reemplazar, y si queremos repararlo solamente sacamos el plano y miramos cuál es la línea que está fallando y podemos hacer una
una solución acá, como lo explicamos cada día en el canal de reparaciones que tenemos en YouTube. Entonces, después de que analizamos este voltaje, ahora sí hacemos el análisis en la OAR. Cuando nosotros ya medimos entonces en la OAR, aquí lo que estoy haciendo es, recuerden, una pinza a tierra cualquier parte negativa de la OAR, en este caso el flex, y la otra positiva, las líneas que nosotros queremos medir. Por ejemplo, si nosotros ya abrimos el plano y miramos, entonces nos indica que hace continuidad aquí a este punto de test. A ese punto de test tiene que llegar ese voltaje. Yo tengo que tocarlo preciso a ese punto para no generar algún corto y el voltaje se me vaya a bloquear o se me vaya a perder. En este caso ahí está llegando el voltaje. Ya cuando está cargando, entonces ahí podemos ver, está entrando 4.8, el mismo voltaje se reduce porque ya entonces el voltaje empieza a chocar con los IC, con los componentes que están consumiendo ese voltaje, y por eso se disminuye, porque al haber consumo de amperaje, entonces disminuye el voltaje para poder acumular el voltaje en la batería. Entonces el voltaje de entrada que nos indica en este momento está similar, entonces es un voltaje que está entrando todavía perfectamente. De acá nos manda a que a este condensador también le llega ese voltaje, ahí lo vemos. Ahí vemos que llega, es un poquito complicado analizarlo porque está acá protegido con la resina, pero acá vemos que ese voltaje llega hasta este punto, como lo indica el plano. Ahí lo podemos analizar. Y llega hasta este punto de acá. Ya de acá entonces pasa abajo al transistor. Ya tenemos que darle vuelta a la OAR. Voy a retirar el blindaje para poder llegar. En este caso voy a usar aquí un nivel de 2 de aire con una temperatura de 300 grados. Voy a tratar de ser muy cerca para calentar rápido la lámina y levantar el blindaje por este sector. Bueno, hay varios métodos para la instalación de blindajes, en este caso vamos a usar este, porque también podemos extraerlo por medio del motor plug, que dependiendo de la circunstancia, cada método es conveniente en cada una de esas circunstancias. Ahora sí vamos a proceder a tomar los voltajes. Tenemos el teléfono cargando y hay algo que queremos aclarar antes de que pasemos al otro lado de la OAR. Es que esto siempre ocurre en cualquier celular, en cualquier tablet, cualquier marca que sea. Es que cuando está cargando nos muestra un voltaje. Por ejemplo, acá nos muestra ese punto ahí, es un punto de test de la batería. Lo que estoy tocando es el pin positivo de la batería, pero en un punto de test. Ustedes ven que hay 4 voltios, 4.1 aproximadamente. Cuando yo desconecto el cargador y vuelvo y tomo el voltaje ahí, ven que hay 3.86, casi 3.9 voltios. Por lo general siempre hay una diferencia de 100 milivolts. Esa diferencia es la que nos indica si va a cargar o no va a cargar un teléfono. Si yo conecto el cargador y aquí no hay esa diferencia de milivolts, nunca irá a acumular carga, porque si hay una carga, digamos de 30 milivolts, es muy poca, entonces va a llegar a un porcentaje que no va a cargar más. Aquí me doy de cuenta que los 100 milivolts aproximadamente se están cumpliendo. Estamos usando la OAR sobre una almohadilla antiestática, ya porque tengo toda la OAR desensamblada para poder tomar los voltajes.
Cuando giramos todo y nos ubicamos en el IC, aquí analizamos que el teléfono está cargando perfectamente. Acá podemos ver, ya va en un 56% de carga acumulado mientras hemos estado acá hablando. El voltaje tiene que pasar aquí a este otro lado del transistor. Como el transistor está recubierto de esta resina, la única punta que tengo para probar, o el único punto que tengo, es acá. Entonces en este condensador que vemos acá, aquí yo puedo tomar si está saliendo voltaje del transistor, porque recuerden que en el iPhone 5S el voltaje llega a una línea del transistor, pasa al otro y llega acá. Cuando hay un corte también lo puede ayudar a generar el transistor, y si el voltaje no saliera del transistor, tenemos una falla en este transistor. Recuerden que es un transistor MOSFET de canal P, el cual por esta resistencia de 5.1K se carga de cargas negativas, electrones negativos, y entonces acá vemos que deja pasar el voltaje. El teléfono está cargando perfectamente. Todo teléfono cuando se está cargando pues va a haber un aumento en la temperatura. Eso es normal en los IC que están gestionando la carga, pero no una temperatura excesiva que nosotros podamos palpar por fuera del teléfono. Puede ser una tenue variación de temperatura ya cuando lleva mucho tiempo cargando, digamos 2-3 horas o 1 hora y media a 2 horas y media, pero va a ser una temperatura que nosotros, si tenemos un iPhone, vamos a conocer más o menos. Pero ya después de que pase una temperatura que sea palpable después en la carcasa, ya no es algo normal y puede ser el IC que está defectuoso. Este es el IC entonces administrador de carga y USB en este teléfono. Aquí lo podemos ver que le está llegando su voltaje. El mismo plano nos indica que aquí a otro condensador llega ese voltaje. Ahí lo vemos y ya entra al IC de Power. El IC de Power toma ese voltaje, lo administra y lo envía a donde estábamos tomando la diferencia de voltajes cuando está conectado el cargador, hacia el pin positivo de la batería. Una diferencia entre 100 a 110 milivolts. Eso nos indica que todo está perfectamente. Bueno, esta otra barra la tengo acá para hacer una explicación de lo que sucede cuando no está el transistor. Acá vemos el voltaje perfectamente, una bar sin display, sin nada, sino con el flash conectado. El voltaje llega al punto que estamos explicando. Buscamos el transistor no está, y apenas el transistor no está, el voltaje no aparece en el condensador que debería llegar, y llegar al U2, al IC que tiene que ver con la gestión de carga y USB en este teléfono. Sin la resistencia va a pasar el voltaje. Si no tuviera la resistencia estuviera dañada, el teléfono va a cargar normal, pero no va a tener protección. ¿Protección de qué? De que cuando llegue a su carga máxima corte y el cargador no envíe más voltaje hacia el IC, hacia la batería, hacia diferentes componentes, y el teléfono no se recaliente. También si no está o está dañada, entonces el teléfono va a quedar sin la línea protectora en esa línea positiva de carga. Pero el transistor, en caso tal de que tengamos una falla y el voltaje no salga, yo puedo hacer un jumper de acá a acá y el voltaje pasaría al U2 y cargaría el teléfono perfectamente. Pero ya sabemos, va a quedar y va a mostrar que carga, pero va a quedar sin la línea protectora. Entonces vamos a hacer un jumper acá rápidamente para que ustedes miren que el voltaje sí va a pasar. Va a pasar y va a mostrar el voltaje en el otro lado del transistor. Vamos a tratar de hacerlo acá con solo estaño. Listo, ahí lo hicimos. No estoy todavía explicando técnicas de soldado ni nada, solamente estoy enseñando primero los voltajes. Entonces ahora que hice el jumper debería aparecer al otro lado. Ahí vemos, ahora sí el voltaje aparece en la línea que entra al IC, a la línea detectora, pero va a quedar sin la protección. Lo ideal sería poder reemplazar este IC, que es muy fácil, solo es de 4 contactos, y que lo veremos más adelante en el curso cuando estemos cambiando componentes. Entonces lo importante del transistor, y después si ya llega el voltaje acá y el teléfono no muestra cargando,
tendremos que resoldar el U2 o reemplazarlo. En este caso, conocer a primera mano qué es lo que pasa cuando el circuito de protege. Aquí vemos ya la carga al 100%, ya el consumo cae inmediatamente. Ahí lo que nos está indicando es que la carga ya está al 100%, el circuito se ha protegido, y ahora si el circuito se protegió, no debe dejar pasar ningún voltaje acá. Ahí vemos que no está dejando pasar el voltaje alto que administra voltaje hacia la batería, sino que el transistor MOSFET de canal P está haciendo su trabajo, está depurando ese voltaje, y por eso muestra un consumo. Es un consumo mínimo que está haciendo el transistor al ponerse a trabajar y desviar el voltaje, ya no enviarlo hacia el U2, sino que lo deja liberar por esa resistencia de 5.1K. Ahí lo podemos analizar. Entonces, el transistor trabajando en el momento de que ya la batería está en un 100%. Y terminamos diciendo fallas relacionadas con la carga en el iPhone 5, revisar que el voltaje pase hasta el flash, revisar que el flash lo entregue a la OAR, revisar que de la OAR pase al transistor. Si no pasa al transistor, puede hacer un jumper y va a cargar, pero va a quedar sin protección. ¿Para qué la protección? Para en este caso donde la batería ya queda un 100%, el IC no va a seguir recibiendo voltaje, no se va a recalentar, no va a aumentar su temperatura. Por consiguiente, pues él también tiene una temperatura de trabajo por el cual no debe ceder esa temperatura. Y un cargador conectado toda la noche, como lo hacen los clientes comunes, eso va a afectar el IC en caso tal de que se dañe. Puede afectar a la batería, puede hacer que la batería vaya perdiendo su durabilidad y su potencia de entrega hacia la OAR, donde se va a demorar más, va a demorar menos tiempo en uso, que se va a descargar del todo, va a quedar protegida, y que el cargador no va a ser capaz de reanimarla, que vamos a tener que destapar el teléfono. Todo eso ocurre por malos pasos y algunos IC fallando. Entonces resumimos: transistor puede hacer que no pase el voltaje, revisamos eso. La resistencia puede hacer que no se active la protección del transistor. El IC puede también generar esa falla, el U2. Y por último, puede que todo esté funcionando, el IC también, el U2, pero que cuando llega aquí no está llegando a esta línea de acá, tiene que entrar ese voltaje. Por eso yo marcaba en el plano estos punticos acá de prueba, que si yo quiero, yo puedo raspar ahí, con mucho cuidado puedo raspar en una agujita o tocar, y aquí debería de llegar un voltaje cuando está administrando carga. Como ya está el circuito protegido, no nos va a mostrar, pero ahí nos muestra el mismo voltaje que aparece acá en el punto del IC, el mismo voltaje. Entonces, si ese voltaje no llegara a ese punto acá de prueba, a estos dos punticos acá, yo ya sé que hay una línea dañada internamente, puedo traer un jumper acá. Si está llegando, entonces puedo resoldar esta área por donde hace contacto con el IC de power, para ver si no está haciendo un buen contacto, ya sea por un golpe o sea por sulfato en esa línea. Tengo dos casos acá de dos iPhone 5S que no cargan. Todos dos tienen fallas diferentes, y quiero entonces, con lo que acabamos de mirar, deducir qué puede estar fallando. Este que tenemos acá, este no muestra nada cuando conectamos el cargador original con el cable original. No nos muestra nada. Acá tenemos el comportamiento. Si cargara, nos mostrará un consumo acá. Aquí podemos analizar, no nos muestra ningún consumo. Es el que tenemos acá conectado. Es el que tenemos acá, en este lado. Vamos acá a mirar cuál es. Este que tenemos acá. Ahí lo podemos analizar. No nos muestra ningún consumo. O sea que esto tiene alguna falla. Aquí vuelve y muestra el cargador que se está descargando, que conectemos el cargador. No nos muestra ningún voltaje. Haciéndole seguimiento, cuando nosotros conectamos, encontramos que el voltaje sí llega hasta el punto de prueba de acá, que no es el flash. Ya hemos descartado flash de todos modos. Nosotros probamos, el voltaje llega aquí, inclusive el voltaje pasa al otro lado. Vamos aquí a conectar.
Aquí podemos observar el voltaje pasa, ahí lo vemos, pasa por el flash, llega al flash, entra al conector de la OAR, pasa al otro lado de la OAR, pasa a los condensadores que están ahí cercanos, a los componentes que están ahí lo vemos. Al otro lado de la OAR pasa incluso hasta el IC. Vamos a tratar de desarmarlo acá rápidamente. Ahí vemos que cuando le hago la prueba aquí al condensador que está en el U2, vemos que está llegando hasta acá, lo cual nos indica que el transistor está trabajando bien, no está protegiendo voluntariamente, y que esa no es la causa de que acá no nos marque ningún consumo. La falla puede estar en el U2. ¿Por qué está en el U2? Porque recibe el voltaje pero no administra ese voltaje hacia la batería y hacia el IC de power. Entonces, ¿por qué podemos deducir eso? Porque mire lo que sucede cuando conecto un cargador genérico con unas especificaciones muy diferentes a cualquier otro, que lo vamos a ver ahorita. Cuando yo conecto este cargador genérico, mire lo que sucede y mire lo que ha pasado. Me está marcando acá un consumo de 1 amperio, de 1000 miliamperios, y ha empezado a cargar el teléfono. Aquí ha mostrado que está cargando el teléfono. A medida, está totalmente descargado, a medida de que empiece a cargar y pase el umbral al cual el IC está pendiente, entonces va a encender el teléfono. El administrador de voltaje está evaluando constantemente el voltaje que hay en la batería. Cuando el voltaje alcanza el voltaje requerido para encender, entonces se envía una señal de alerta hacia el IC de power. El IC de power da inicio a todo el sistema y entonces el teléfono arranca automáticamente. ¿Por qué si está dañado el IC carga con eso? Porque ese cable engaña al IC, al U2, lo engaña porque en sus componentes internos, los que tiene acá, tiene una configuración la cual por la pista número 4 en prueba de diodos nos marca valores en ambos lados, lo cual uno original no hace eso, y esto hace engañar al IC y le permite enviarnos la carga estando pendiente de otras funciones, y podemos obtener carga. O sea, este teléfono yo lo puedo hacer funcionar con este cable, pero no cualquier cable lo hace funcionar, porque este también es genérico, y van a ver que no lo carga, sino solo uno en especial, y eso lo vamos a aprender para poder, en algún caso, poder brindar alguna solución. Aquí acaba de conectar otro cable y mire que no nos marca nada. Solo cuando conectamos este es que el teléfono empieza a cargar, ni con original ni con otro genérico, sino que solo con este que tiene unas especificaciones. Este no es original, es un cargador genérico que tiene una configuración interna que engaña al IC, al U2, y lo hace trabajar. Ahí vemos que nos muestra que está cargando, y vamos a esperar un momentico porque el teléfono va a encender y ya les explico por qué carga con... Listo, solo han pasado como 5 minutos y ya la batería ha recuperado. Ahí vemos que va en un 9%, y lo bueno es que carga perfectamente. Lo único es que aparece que este cable o accesorio no está certificado, pero sin embargo el teléfono va a cargar 100% y va a durar su carga normal, porque este cargador hace algo este cable hace algo que el original no hace, y es lo siguiente. ¿Cómo sabemos si cuando tengamos una falla de esta vamos a encontrar un cargador que nos sirve? Por la siguiente especificación que tiene este cable. No tiene una marca porque no sé qué marca es, ya que estos son genéricos y por lo general no vienen con alguna marca que nos dé alguna pista para saber. Pero lo que sí puedo explicarles es que cuando uno lo pone en la prueba de diodos, nuestro multímetro, acá en este símbolo que está ahí arriba, según como les he explicado en el plano donde hace contacto la línea positiva de carga,
me marca un valor bajo de 2200 y inverso, midiéndolo inversamente, me da un valor de 669. Ya cuando mido el original, me marca por un lado, me marca 0.0500, similar al otro, y en el otro a veces marca un valor alto o a veces no marca. Esto es lo que hace engañar al IC y nos permite dejar el paso del voltaje. En este caso lo engaña porque el IC es el que está fallando. Lo cual me indica que solo en una línea está dando un valor y en la otra no. Ahí lo podemos ver. En cambio en ambas líneas nos indica valores, uno alto y uno bajo, pero ese alto es de 2200 y cualquier cargador tampoco lo hace cargar si no tiene esa misma especificación. Por ejemplo, otro genérico, este otro cable genérico me marca, puede ser a esta tierra, a veces acá no marca nada, pero acá en esta que es la tierra sí, me marca un valor similar, pero cuando lo invierto me marca un valor muy alto, diferente al que sí hace funcionar. Para que pueda funcionar tiene que marcarme en un lado al menos 2100, 2200 y ese sí lo carga. Este dorado no hace cargarlo. Ahorita lo vamos a probar porque voy a explicar este último, este negro. Sí lo permite cargar porque tiene una especificación. Esto, aunque es una solución más que todo recursiva, nos puede ayudar en caso tal de que no tengamos el IC. Que sí carga el teléfono, mire lo que tiene un valor de 2000 por un lado, similar a todos, 540, 600 más o menos, pero por este lado sí tienen las mismas mediciones en la prueba de diodos que el que hace cargar. Si yo conecto este negro, sí hace cargar el teléfono. Vamos aquí a probar. Aquí una marca un consumo, aunque menor que el otro que sí hace, pero sí me marca cargando. En cambio el dorado que tenemos acá, perdón aquí el enredo de cables, pero quiero dejarles esto claro porque los va a poder ayudar en alguna solución. Van a poder brindar alguna solución en caso tal de que no tengan el IC, porque mire que no marca igual que el original, no marca nada de carga en el teléfono. Entonces esa especificación de ese cable es la que engaña al IC y lo permite cargar. Si aquí en este caso, para que funcione correctamente con el cable original, tendré que cambiar el U2. Eso lo vamos a aprender a cambiar cuando estemos cambiando los componentes. Tiene la siguiente falla. Si sacamos la batería, la reanimamos, le devolvemos el voltaje inicial de 3.7 y conectamos cualquier cargador, sea el original o sea el cable milagroso que les he explicado, lo hacen cargar normalmente. El problema está cuando se descarga y se apaga, después ya no es capaz de recuperar la batería del sistema.
En este caso la batería está en cero, está protegida internamente porque ha llegado a un punto máximo de descarga y ya no permite mostrar un voltaje acá, sino que requiere que el U2 haga una precarga o reanime la batería para poder seguir funcionando. Pero como vemos, apenas conectamos el cargador no muestra nada. El flash está bien, ya probé otro flash, probamos los voltajes pasan normalmente. Cuando a este teléfono le conectamos una batería con carga inicial, ahora sí muestra que está cargando, empieza a iniciar y esto se cumple con lo que habíamos explicado. Acá mirando son teléfonos que tengo para reparar aquí en el local y usamos de una para ayudar a las clases. Ahí vemos ya la falla de una, sabemos qué es, y esto les va a pasar cuando le llegue un teléfono que tenga el transistor MOSFET de canal P dañado. Ahí ustedes pueden ver que ya han intentado hacerle el jumper. Aquí intentaron hacerle el jumper, como pueden ver acá, al transistor para que el voltaje pasara al otro lado y así pudiera cargar. Ahí intentó cargar inicialmente, pero volvió y lo soltó. Volvió y soltó la carga. Acá dice que el cable no es compatible. Vamos a ver si con este cable engaña al IC también y lo permite cargar. Listo. Aquí vemos que una vez más este cable nos permite engañar al IC y lo va a cargar. Este cable va a hacer cargar este teléfono. Es un detalle que quería regalarles en esta explicación de carga. Aquí vemos que está cargando, van un 7%, aunque aparezca un error acá. Un error no, sino una notificación de que este cable no va a trabajar correctamente, como sale en los iPhone. Pero lo va a cargar. Aquí vemos que sigue consumiendo y que el cargador original nos mostró un consumo inicial y después lo soltó. Porque este transistor está fallando. En este caso, muy probablemente el U2 también esté dañado. Esto por lo general el iPhone 5S cuando se daña el sistema de carga se daña el U2. Podemos deducir dos cosas. Pensaron que era el transistor y como en internet, en la red, aparece que haciendo un jumper al transistor pueden solucionarlo. Entonces han hecho el jumper y no les dio carga. A nosotros nos carga porque sabemos esta función de este cable, que ya saben cómo los prueban. De todos los cables en la ciudad, de 5, 6 o 8 que probé, solo conseguí uno, aparte del que yo ya tenía, que carga los teléfonos con esa falla. Entonces lo pueden tener presente en caso tal de que no tengan el U2. En este caso el U2 puede estar fallando o el transistor, porque recuerden que si el transistor no está, pasa lo que está sucediendo acá. Apenas el teléfono queda en cero, se descarga y se apaga, ya el cargador no es capaz de alimentar, porque recuerden que no hay una protección a la batería. Eso sirve para proteger la batería y no dejarle morir la carga inicial, sino mantenerlo por debajo de 3.5, sostenerlo ahí, que cuando se conecte el cargador empiece a cargar correctamente. Aquí está cargando correctamente, pero con el cable que les comento, ahí lo pueden ver, todavía sigue cargando perfectamente, ya van un 9%. Entonces todo nos apunta siempre a esos dos componentes, siempre a estos dos componentes. Hicieron un jumper pensando que así lo solucionaban, pero entonces no les funcionó, y que ya con lo que explicamos en el curso nosotros vamos a tener una alternativa para poder darle solución. Aquí vemos con el original no nos carga, solo nos carga con este cable milagroso que les he explicado y les he entregado. Entonces ahí vemos que carga perfectamente. Bueno, ya en el iPhone 6 entonces es la misma metodología. Vamos a tomar voltajes para saber en qué sectores están las fallas. Iniciamos, digamos, si tenemos un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus, porque son similares en la parte al menos de la carga, son similares.
todo se va a medir de igual forma. Entonces, si tenemos una falla de carga, lo primero que miramos es el voltaje de entrada del cargador. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en los puntos de prueba que tenemos, con una pinza a tierra y otra en el punto que vamos a probar. Este punto de acá es el punto que viene del cargador. El cargador está enviando un voltaje. Si acá no apareciera un voltaje, desconecto el flex y pruebo el flex. Si el flex tiene voltaje en las puntas del plano que estamos explicando en el curso y acá no aparece, hay un corto en la board, hay que mirar si hay algún condensador en las líneas que ya explicamos. En la teoría deberíamos de mirar cada uno de los comportamientos. Acá estamos mirando que el voltaje está pasando, o sea que el cargador al pin le está entregando el voltaje, al flex lo está entregando, el flex lo está entregando a la board y la board ya empezó a hacer su recorrido. Y este otro punto que vemos acá es el punto positivo de la batería. Acá es donde yo mido si realmente está cargando. Con el cargador conectado hay 4.07 voltios. Cuando desconecto el cargador debe haber un voltaje menor, lo cual es lo que siempre les explico, una diferencia de al menos 100 milivolts, que es la que nos indica si está cargando o no está cargando. Ahí lo podemos ver, 3 voltios con 83, lo cual nos indica que hay una diferencia casi de 170 a 160 milivolts. Esa es una diferencia importante que nos indica que sí está cargando. Y si no existiera y apareciera que nos está cargando, así aparezca un consumo mínimo acá, si no hay esa diferencia en la batería, apenas conecto el cargador, hay una falla en esos componentes y tendría entonces que analizar cuál de ellos es el que tiene el comportamiento fuera de lo normal. Ahí lo vemos. Ahora pasamos a analizar los voltajes al otro lado de la board. Aquí miramos, entonces los voltajes empiezan a bajar hacia los demás componentes, hacia los administradores. Acá vemos el voltaje según el plano. Acá este otro condensador también debe llegar el voltaje, este de acá, ahí está llegando perfectamente. Luego de ahí entonces pasa aquí al circuito, al IC que tiene que ver con la carga, el IC que gestiona la carga. Aquí tiene que entrar el voltaje, ahí lo vemos. Ese es el voltaje de entrada del cargador y ese es el voltaje de salida hacia la batería. Sale por esta línea acá y es el mismo voltaje similar al que está allá. Esa es la diferencia que debe haber. Ahí vemos que este IC controlador de carga con este transistor que está acá se encargan entonces de cortocircuitar, de cerrar, de hacer una especie de interruptor en caso tal de que haya una sobretensión. También cuando ya la batería alcanza el máximo umbral de voltaje o de tensión, entonces ya el circuito cierra el paso del cargador y entonces deja la batería con la protección de que no haya una sobrecarga. También cuando la batería entonces se descarga en su totalidad después de 3.5, entra en un modo de protección de la batería para cuidar la carga inicial que sostiene. En caso tal de que se conecte el cargador, automáticamente rápidamente pueda tener una precarga la batería sin ningún problema y sin ser afectada por una carga no adecuada. Entonces esos serían los voltajes que deberían estar presentes en estas líneas para nosotros poder tener eso claro. Aquí está la bobina donde también llega el voltaje. Aquí llega un voltaje, ahí lo vemos. El voltaje que también sale desde el IC hacia esta bobina. En caso de que no hayan estos voltajes, mediríamos continuidades. En caso tal de que tenga continuidades, miraríamos el comportamiento primero visual de los componentes condensadores, que no estén reventados, que no estén mal soldados, y por último entonces haríamos la prueba de cada uno de ellos. Las bobinas como esta deben de tener continuidad. Bueno, acá miramos entonces para medir
Para, por ejemplo, saber si la bobina está bien, al menos una prueba rápida lo hacemos en la escala de medición de continuidad, aquí donde nos marca este símbolo, y que en estos multímetros entonces nos arroja un sonido. Si la bobina tiene continuidad lado a lado, al menos aparentemente está buena, que es una prueba rápida que le hacemos. Si no tuviera continuidad, esa es la falla por la cual, digamos, en este caso que estamos evaluando el plano de carga, que puede ser que no cargue. Ya para medir un condensador, los condensadores sí tenemos que retirarlos de la OAR porque nos van a dar un error en la lectura. Por ejemplo, según el plano de ese condensador es de 10 microfaradios, lo colocamos en la escala de medición de condensadores, que este es el símbolo de condensadores, este que vemos acá. Entonces, como este está en azul, en este multímetro tengo que seleccionar el otro área para que me aparezca la F, que es la escala de faradios. Entonces aquí, por ejemplo, si yo lo quiero medir, me va a dar un error. Si yo lo quiero medir, me da un error en la lectura porque el plano dice que es de 10. Y vamos a ver cuánto nos arroja acá. Nos dice que es de 28 nanofaradios. Se queda pensando un rato. Después dice que es de... bota varios errores en la lectura. Y esto se debe a que hay varios condensadores y otros componentes en la línea. Pero nunca nos va a arrojar el valor exacto que tenemos. Por ejemplo, ya para medir los condensadores, entonces usamos esta pinza SMD especial para estos componentes, pero sin embargo, en la mayoría de los casos también nos va a tocar, esta tiene acá varias funciones. Lo bueno de esta es que da continuidad. Cuando la tocamos, nos indica, por ejemplo, puedo probar la bobina con esta, y ahí me da continuidad y sé que la bobina está bien. Cuando mido el condensador, lo coloco en la escala de nanofaradio de faradios y pruebo el condensador. Me da una lectura de 246 microfaradios, lo cual es una lectura errónea. Entonces, para poder saber si ese condensador está bueno, lo tengo que soldar y mirar. Si, por ejemplo, tengo fallas de carga y he cambiado los IC y están bien, entonces ahí ya me toca uno por uno medir los componentes. Por lo general siempre dañan los IC, pero cuando tenemos una falla en esas, en las cuales sabemos que el IC está bueno, pero dudamos del aspecto de un condensador, o vemos que está con una apariencia fuera normal, a veces cambian de colores cuando se calientan de más. Entonces esto nos ayuda para poder determinar si está bueno o si está malo. Entonces, para ello ahí sí ya tengo que retirarlo con la estación de aire caliente. A veces lo retiro con el cautín, pero en este caso lo vamos a retirar con aire caliente. Si lo hacemos rápido, lo puedo hacer sin protección. Si todavía no tengo práctica, entonces me toca encintarlo para poder hacerlo. Bueno, aquí lo voy a hacer a 380 o 400 grados de calor. Lo hago a esa temperatura para sacarlo rápido, no dar calor. Doy calor hacia afuera, no hacia donde están los componentes. Espero un momentico. Listo, ahí lo retiré. Estoy empleando aquí esta estación, es una estación similar a la Vacuum, de 380 a 400 grados a un nivel 2 de aire. Ahora sí, con el multímetro en la escala de medición de condensadores, hago la prueba, coloco las dos pinzas en cada lado. Siempre que medimos condensadores tenemos que esperar un ratico para que él tome una lectura correcta. Y fijarnos bien que está haciendo buen contacto en el condensador las pinzas. Ahí vemos que después de un rato nos arrojó el valor exacto que tiene en el plano, 10 microfaradios. Ese condensador está bueno. Cuando hago la lectura con esto todavía es más fácil. Lo agarro con la pinza SMD.
Y acá de una me bota el valor más preciso todavía, 10 microfaradios, 9.97, aproximadamente 10 microfaradios. Entonces este condensador está bien, y así medimos todos los condensadores que tengamos que analizar en la OAR. Las bobinas las medimos continuidad y las resistencias en la escala de medición de ohmios. En este caso, este es el símbolo de ohmios, el que está debajo del que ya usamos para condensadores, como lo tengo en faradios. En este caso, en este multímetro, los suyos no, algunos son de perilla, solo de perilla, y la posicionamos donde tenemos que hacer la evaluación. Por ejemplo, si fuera voltaje, entonces lo mido acá en 20 voltios continuos. Si fuera diodos o continuidad, en este punto. Si fuera resistencia, entonces dependiendo de la resistencia, por ejemplo la del iPhone 5S, que es de 5.K, la tengo que cuadrar en el de 20K y hacer la prueba. Es igual como el condensador, coloco cada punta en cada extremo de la resistencia y debería darme el valor. Por lo general todas las resistencias sí nos arrojan el valor exacto. Por lo general algunas que tengan otras resistencias en serie o algunos condensadores, entonces nos puede arrojar algún error. Si también hay algunos en paralelos donde más nos botan una cifra que el multímetro no es capaz de calcular con precisión. Entonces es muy fácil. En esta voy a ir cuadrando los rangos, y en esta tiene la escala de medición de faradios aquí abajo. Ahí sí me toca cambiar. Ahí me dice que cuando es seca, cuando es capacitancia, tengo que cambiar el multímetro a este lado de la punta. Pero en este multímetro no me gusta medir capacitancia, lo que son los microfaradios, porque es muy impreciso, y por lo general siempre me bota una lectura errónea. Ya para medir condensadores uso multímetros un poquito con especificaciones de mejor calidad. Bueno, ya después de que hemos verificado que ese condensador está bien, entonces vuelvo y lo soldo. La misma técnica hacia afuera. Espero que se funda un poquito el estaño donde sujeta el condensador. Dejo caer el condensador, espero un momentico, vuelvo y lo suelto. Esto para no tocar ningún componente ahí cercano. Estoy moviendo y aplasto un poquito el condensador para que quede soldado y listo. Ahora, si no he cometido errores, el teléfono debería encender sin problemas. Listo, ya he armado la OAR para que vean que no ha pasado absolutamente nada. Si tenemos las precauciones de siempre hacer componentes, mirar en qué zona están y dar calor siempre hacia afuera, porque si lo doy hacia adentro, acá está muy cerca el modem, el procesador de llamadas, el cual donde quede algún vale en corto y sea tierra con una línea importante, ya el teléfono no encendería o nos daría algún error en restauración en modo iTunes. Algo que debemos de tener en cuenta cuando vamos a comprar una herramienta para medición son los siguientes parámetros. Este símbolo nos va a servir para medir resistencia, nos va a servir para medir condensadores. Bueno, acá dice que es automático, en cuanto que no tengo que seleccionar alguna perilla, algún nivel para poder saber si es de 10, de 15, él automáticamente lo hace. Autoapagado, esta es el símbolo de Dios, este es el símbolo de continuidad. Acá pues nos dice que tiene una batería interna. Entonces estos símbolos son los que debemos de tener presentes a la hora de hacer alguna medición. Como hemos hecho la revisión en el iPhone 6, lo vamos a hacer idénticamente en el iPhone 6 Plus, porque son iguales en las partes de abajo donde tiene que ver con todo lo de la carga. Inclusive todo esto es similar en este lado de la OAR, cambian algunas cosas por el otro lado. Bueno, aquí con los multímetros, en este caso con en la escala de medición de voltaje continuo, yo también puedo probar los condensadores, y esta técnica me ayuda mucho. En este caso sí uso más que es económico, porque tiene una buena sensibilidad para esta prueba, y es mirar si el condensador está cargando y descargando. ¿Cómo lo sé? En la escala de medición de continuidad yo toco una punta a cada lado del condensador, y cuando lo invierto tiene que mostrar una carga y una descarga. Si toco bien, ahí toco el condensador, cuando lo toco en la otra posición
vemos que nos arroja un pequeño sonido, el cual nos dice que se descarga. Si hace esto, está mal el condensador, es solo esto, un solo sonido breve que me indica que el condensador carga y descarga. Así podemos probar todos los condensadores, solo cuando son condensadores como estos que están acá, que es apenas de 0.033 microfaradios, es una capacitancia muy baja. Entonces en ese caso no nos muestra la carga y la descarga, pero sí nos debe mostrar por un lado un valor y por el otro lado ningún valor. Por un lado un valor, bueno, acá por lo que estoy un poco incómodo para tocarlo, aquí pueden observar, por un lado ningún valor, por el otro un valor. Eso me indica que el condensador está bien. Esto es otra prueba también que me ayuda y me ha servido cuando el condensador no tiene continuidad a tierra y hay alguna falla en una línea de carga. Si el condensador tiene una fuga y no carga, yo lo comparo, yo lo puedo comparar rápidamente con otra board y miro si se está comportando del mismo modo. Si se comporta del mismo modo, porque yo de pronto, si no tengo el plano o algo, no sé si ese condensador es de baja capacitancia, entonces no sé si carga o descarga. Este carga y descarga igual que el de la otra board, y cuando toco este, ahí vemos que hace lo mismo que el de la otra board. Por un lado un valor y por el otro lado ningún valor. Ahí lo pueden ver. Esto me indica que estos condensadores están bien y todos tienen bien su sistema de carga. Así podemos tener otra opción para revisar condensadores y saber si tiene una fuga o si no cargan o descargan. Si tenemos un caso, por ejemplo, de un iPhone 5C o 5, yo solamente lo que necesito, ya con la explicación que es descargar el plano. Entonces busco, en donde más consigo fácilmente es en 4Charet, como ven ahí le doy enter. Ahora busco para poder hacer sin problemas, entonces le doy con mi cuenta de Facebook y acá ya busco iPhone 5, Schematic, como ven ahí, y aquí ya me sale una lista de planos. Entonces, por ejemplo, voy a descargar cualquiera de ellos. Aquí creo que me arroja más resultado dándolo separado. Aquí por ejemplo está el del 5C, le doy a abrir ese enlace y ya ahí, como tengo mi cuenta de Facebook abierta, me la abre automáticamente. Si no, se loguean con Facebook y le dan solo en descargar, esperan acá los 20 segundos y empieza a descargar. Ya yo lo había hecho, ya cuando lo tienen descargado, entonces lo buscan. Aquí lo tengo descargado y acá entonces me sale el plano. Entonces, ¿qué necesito buscar? El conector. Si tengo una falla de carga, busco el conector del flex de carga. Aquí lo vemos, es el J7. Le doy control F, busco J7, le doy enter. Ahí lo vemos. Lo seguimos buscando hasta que nos salga en el esquemático. Acá lo vemos, aquí ya lo encontramos, el J7, y entonces vamos a buscar las líneas que nos interesan de carga. Entonces acá están, aquí vemos que está la línea de voltaje importante que nosotros necesitamos seguir. La copiamos, la pegamos y le damos siguiente, le damos buscar. Aquí nos salió al otro lado, donde después del pin del conector del flex de carga, hacia donde pega. Entonces nos dice que se va hacia un transistor Q2. Este es un transistor MOSFET. Ahí vemos la puerta, la fuente y el drenaje. Está conectado a 3 puntos. La tierra tiene una resistencia de 5.1 K, y de ahí dice que pasa a otro transistor y que después la línea entonces sale por este lado. La copiamos y vamos a ver a dónde nos lleva.
después de acá. Entonces nos lleva al U7. El U7 entonces es el IC de Power, el Power Manager IC, es el que administra todos los voltajes. Nos dice que hay unos condensadores. Ya yo miro ese condensador cuál es, ya lo busco entonces en la parte de arriba. Vamos a ver si no lo arroja. Aquí no lo arrojó. Le damos con el símbolo más, o acá nos agranda la imagen. Aquí nos arrojó qué condensadores. Acá estamos entonces a donde el plano nos dice que llega la línea antes de entrar al U7. El U7 entonces es el administrador de voltaje. Vuelvo y regreso allá. Aquí me dice que después sigue un condensador, ese es de 56 picofaradios, después uno de 1 microfaradio, y luego entonces entra a la línea del IC de Power en la línea B boot o V boot. Entonces ya yo agarro y quiero saber qué se hace la otra línea que sale del transistor, la línea de atrás. Entonces vuelvo y coloco ahí y me regreso a donde estábamos y le hago un seguimiento a la otra línea que sale también del mismo transistor, que son las líneas de voltaje ya protegidas. Le damos siguiente y nos trae entonces aquí al U2. Al U2 el IC controlador de carga y USB, igual que en el iPhone 5 normal, tiene la misma especificación, el CBTL 1608, y así hacemos seguimiento a todo. Así como vemos acá, yo quiero saber que antes del IC llega al condensador C300-04. Este símbolo acá es un condensador, y este punto que indica como unas rayitas significa que va conectado a tierra ese condensador en uno de sus bordes, y el otro en paralelo a la línea positiva del USB ya protegida. Entonces yo quiero ubicar ese condensador cuál es, pues lo copio, control C, lo pego acá, control B, le doy a anterior y me arroja en qué parte de la board está situado, y yo lo reviso si está ahí, si no está en corto, si no tiene continuidad lado a lado, y así sigo haciendo seguimiento a todas las líneas que tienen que ver con la carga. Por eso lo que expliquemos en este curso le va a servir para cualquier caso, así salga otra versión de iPhone mientras estamos dictando el curso o el próximo año. Así van a poder revisar cualquiera de sus líneas. Están todas las líneas del GTAT, de las líneas de depuración del UART, que ya explicamos qué es, las líneas I2C, y acá entonces están las líneas TriStar, la PAIR 2, que tienen que ver con la conexión USB que viene del pin de carga, y después salen entonces por estas líneas de USB 1, datos positivos, datos negativos, hacia el procesador de... Si por ejemplo buscamos esta línea, vamos a ver si buscamos esta línea, a ver a dónde nos lleva, si nos puede llevar a algún lado. Aquí nos trae algún sector, bueno, una interfaz, entra es al procesador. Aquí entonces nos indica que ya sale el USB depurado. Entonces ya hacemos seguimiento, en algunos casos entra directamente al procesador y ya ahí no tenemos nada que hacer, ya tendríamos que resoldar el procesador o resoldar el U2. Así de fácil es conseguir cualquier falla en cualquier diagrama esquemático y poder aplicar y ya tomar las mediciones, como lo expliqué, cómo se mide el condensador, la resistencia, y cómo se mide entonces las bobinas.